la perspectiva que le hemos dado a este conversatorio el día de hoy es justamente el de los retos que presenta hacer una película de género como esta, vamos a decirlo de manera genérica, valga la redundancia, porque sí, es cierto que se trata de ciencia ficción como los componentes principales o las claves narrativas allí que más pesan, pero también es una película de época, lo que sabemos que comprende un montón de retos justamente en lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como vestuario, que por ahí hay incluso un dato de una referencia de cómo se diseñó el vestuario, también tomando en cuenta elementos culturales de la propia cultura andina, porque es eso, una película además hecha desde Mérida por merideños en su gran mayoría, y además con buena parte del equipo también siendo estudiantes, lo que creo que es algo que reviste, bueno, como mucho interés para nosotros en la EMPA. Bueno, sin más, creo que deberíamos ir comenzando con la proyección. Vamos a ver, les repito, el cortometraje Desahogo, hecho desde acá, desde la EMPA, y seguido El hombre de la luz, largometraje que acaba de ser estrenado y con quien vamos a estar compartiendo también junto con su director. También van a estar los realizadores del cortometraje con nosotros al finalizar la proyección. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, ahí lo tenemos. Como siempre les he dicho, por supuesto, la idea es, bueno, levantar la mano, un nombre para saber con quién estamos hablando y pues plantear la pregunta. Tenemos por ahí ya alguna de inicio, si no, pues como siempre yo puedo ir adelantando. Nosotros tuvimos ocasión eso, de ver Caribbean Dream, aunque capaz por ahí eso saldrá más bien. Y también yo tuve la ocurrencia, digamos, de compartir con ellos un corto de Don Luis Zambrano que hizo Andrés Agustí. Y por otro lado sé, por lo que he leído, que está también inspirada de alguna manera la historia de la peli en un cuento de Ednodio Quintero. ¿Qué elementos de pronto muy puntuales están allí colocados como para que de pronto esas referencias pudieran atajarse? Para ese momento, para lo que yo tenía era un corto que, como dijo Alejandro, estaba inspirado en un cuento de una página, un cuento de una cuartilla, de un escritor merideño llamado Ednodio Quintero. Y lo que queda en la película de ese cuento de Ednodio Quintero, básicamente el cuento de Ednodio se llama El Inmortal. Y es un cuento que va de esto. Es un señor que está como preparándose en su habitación para salir de viaje, nadie sabe qué va a hacer y le empiezan a tocar la puerta. Y él se sigue preparando, se arregla, no hace caso omiso de la puerta sigue tocando y él pasa por el frente de la puerta, se detiene como a pensar si abre o no, pero no abre y baja al sótano de su casa y realiza el viaje en el tiempo, ¿no? Y resulta que el que estaba tocando la puerta era él mismo para decirse que no viajara. Ese es el cuento original de una cuartilla de donde me inspiré para escribir la película esta. Obviamente, de un cuento de una cuartilla a una película de 96 minutos, pues nada, tuvimos que inventar prácticamente todo. Pero sigue estando el espíritu de aquel cuento, ¿no? Porque si lo ves, pues sigue manteniéndose allí. Más allá de eso, sentíamos que no dejaba de ser como un poco vacío. Entonces, fue cuando nos surgió la idea de vincularlo con la bomba atómica. Entonces, a ver, la bomba atómica nos daba una motivación dramatúrgica para que la historia sucediera. Es decir, él tenía que esperar que sucediera la bomba atómica para poder volver a viajar en el tiempo, porque es la energía de la bomba la que hace que la máquina, o bueno, la bomba con la tormenta, con todo lo que sucede esa noche especial del 6 de agosto del 45. Sin embargo, lo que nos llevó a tomar esa decisión no fue eso, sino que hacía al personaje aún más humano y más complejo, y quizás era más fácil de que públicos extranjeros, lejanos, que además creo que en varias de las cartas que nos han enviado cuando hemos ganado festivales internacionales nos lo mencionan, que es que la gente se da cuenta o entiende que él quiere regresar en el tiempo no solo para arreglar su vida, sino para arreglar el mundo, ¿no? Que ya estaba pasando bombas atómicas, que era capaz de
un ser humano acabar con la vida de cientos de miles de ellos solamente por la decisión de alguien en un momento determinado. Entonces, bueno, que eso subyace ahí y que eso hace que la historia sea como más universal, que haya muchas más posibles puntos de interés que vinculen la historia con otros públicos, digamos. Y sin que se convierta en algo demasiado científico, si hay ahí ciertos diálogos que, ¿no? La peli curva, está toda no sé qué. estructurada y escrita. Nos tuvimos que leer la teoría de la relatividad como 50 veces para lograr entender más o menos lo que plantea y como replicarlo nosotros en el planteamiento de cómo logra cómo logra él viajar en el tiempo. Entonces, bueno, sí, que nada, que está toda, o sea, cualquier científico o persona que sepa de física sabe que está completamente estructurada siguiendo los parámetros de Einstein. Vayamos un poquito más al tema de la realización, de la producción de la peli. Bueno, sabiendo cuándo finalmente se da el paso, vamos a rodarla, ¿no? Por ejemplo, que obviamente sé que hay un montón de procesos anteriores. Pero además eso, termina saliendo ahorita y yo digo, es curioso al menos las referencias de Einstein ahí y que uno haya tenido un Oppenheimer que obviamente ustedes no sabían que iba a estar revoloteando, aunque sí, bueno, son 80 años después de la bomba atómica, que es algo que a la humanidad entera inquieta, ¿no? De alguna manera. Pero incluso también, fíjate, hay una referencia al Frankenstein de Mary Shelley y bueno, Del Toro está estrenando su versión, ¿no? Como que esas cosas son siempre curiosas, de pronto de la naturaleza de la realización y de los momentos cuando las obras finalmente se encuentran con el público, ¿no? Sí, a ver, cuando nos dijeron que estaba aprobado el proyecto, justamente Oppenheimer estaba como en su momento, ¿no? Y claro que ahí pensamos, bueno, estamos ahí como en esa línea, ¿no? Curiosamente y por suerte. A ver, es que todo sucede así, ¿no? Hay que estar como abierto a las posibilidades. Yo fui a Mérida a visitar a mi familia y mi hija estudia audiovisuales en la UNEARTE, en la seccional de Mérida, y me pidió que fuera a dar una charla, un taller a sus compañeros sobre las cosas que hacía, lo que había hecho y lo que quería hacer. Y en eso di el taller y hablé sobre el guión que tenía, que para ese momento tenía solamente 15 minutos, que era El hombre de la luz, pero era un cortometraje y que estaba desarrollando además con un profesor de ellos, que era el guionista, que se llama Inti Torres. Y bueno, como que ya los muchachos sabían por el guionista un poco de la historia y nada, que estaban como fascinados. Entonces me preguntaron varias preguntas acerca de cómo sería o qué pensaba de cómo lo haríamos. Y llegó como el coordinador, el director de esa unidad de la UNEARTE a esa charla y escuchó, ¿qué será?, los últimos 15 o 20 minutos que yo conversé sobre eso. Y al terminar, cuando me levanté, me dijo que le parecía súper interesante, que estaba surgiendo un proyecto que se llamaba Aprender Haciendo, en el cual el SENAC apoyaba a algunas instituciones universitarias a través de que se le dieran talleres a los estudiantes y que ellos pudieran ser parte luego del rodaje de una película, y que si yo quería, El hombre de la luz podía hacer una, pero bueno, que no podía ser un corto, sino un largo. Entonces, que como en cuánto tiempo nos tomaría a nosotros escribir eso, ¿no? Y le dijimos que bueno, que 6 meses, más o menos 6 meses, y bueno, fue así, nos dieron 6 meses para escribirlo, en 6 meses lo escribimos, y cuando aparecimos con el guión estaba el dinero efectivamente para que la película fuera rodada, y bueno, ahora está acá. Hemos ganado 7 premios internacionales dentro de lo que cabe, y como muy humildemente, no como en el marco de festivales clase A, pero sí en el marco de los festivales a los cuales una película de $170,000 de presupuesto puede aspirar llegar. Entonces, a ver, cuando mandas la película a cualquier festival, en los festivales mandan 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 películas, siempre compites, cuando son poquitas son como 500, y pueden programar 20, 30, porque es por el horario, los tiempos que tienen en el lugar. Entonces,
nada más quedar seleccionado es un triunfo, pues cada vez que quedas seleccionado en cualquier lugar es como si hubieras ganado, pues es lo máximo porque es que de 500, 1000, 2000, 4000 quedaste entre los 20 que le gustan. Pero ganar, bueno, es como, no sé, bueno, yo sigo sintiendo que hemos tenido suerte quizás entre comillas y que sí, la historia lo pensamos bien, mucho tiempo, trabajamos con mucho amor y mucha pasión, pero que además también siempre tenemos consciente como las limitaciones de lo que hicimos, entonces siempre apuntamos a festivales que nos parece que son pertinentes a nosotros y al nivel de lo que nosotros construimos y de lo que hicimos, porque a ver, mi sueño era quedar en Sitges, por ejemplo, que es el festival de ciencia ficción y de terror más Cataluña, ¿no? mundo, que es en Barcelona, exacto. Pero postulan, me dijeron la última vez, 9000 películas habían postulado. Y de las 9000 películas, de las 80 que quedan seleccionados, hay más o menos 1000 o 2000 productores que van hasta Cataluña a hablar con los programadores. O sea que de los 2000 que van a hacer lobby, solo quedan 80. Quiere decir que hay 1920 que van a hacer lobby que no quedan seleccionados. Es decir, entonces como que hay que hacerlo con amor, pasión, sin tener como esas expectativas y sin voltearlo a ver y luego, bueno, si lo hiciste con muchas ganas y te quedó muy bien, seguramente todo empezará a fluir, pues. Sí, claro. Esa es mi experiencia, muy honesta y muy real. No, y que dentro de lo que cabe también, a veces uno se encuentra con proyectos acá en Venezuela que también entre el propio rodaje, la postproducción, la búsqueda del financiamiento, lo que sea, todos los procesos alrededor de la peli, incluso que vean la luz, para decirlo de una manera muy genérica, a veces es difícil y creo que por como me estoy viendo el panorama efectivamente del Hombre de la Luz, pues ha sido bastante acertado y es apenas un camino que comienza en términos justamente de Sí. la exhibición comercial, los festivales, etcétera, ¿no? O sea, Tenemos apenas 6 meses de ruta de festivales y bueno, en realidad nos ha ido bastante bien, creo, con esos premios que hemos ganado. Acá en Venezuela también, en todos los festivales nacionales hemos sido seleccionados y finalistas, aunque no hemos obtenido como el premio mayor. Ha sido pues muy reconfortante ver que la gente se identifica con la historia, ¿no? Que de alguna forma siempre, ganemos o no, se nos acercan personas a decirnos que les parece buena la idea, que les pareció bueno el final o buena la máquina, o qué sé yo, ¿no? O incluso este tema de que él viaje en el tiempo por la bomba atómica. Hay gente que me pregunta si realmente a él le inquietaba como que la bomba no explotara. Entonces, bueno, que sí resuena en el público de alguna forma. Así también, bueno, he conseguido por ahí críticas negativas de la película, que es la vida misma, bueno, normal, es imposible gustarle a todos, e incluso en esas críticas he descubierto o he reconocido elementos que yo sé que la película tiene, que le faltan o que carece o que qué sé yo. claro, bueno, el divorcio que en algún momento tiene que haber también, ¿no? Dentro de todas estas cosas. Es el trimestre de la EMPA, David Betancourt. Bueno, más que todo mi pregunta, y bueno, felicitaciones, muy buen trabajo, de pana que me gustó. En especial la parte de los saltos en escena utilizando las páginas del libro, de pana tipo Sherlock Holmes, me gustó demasiado. Y como tal, las escenas dando a transmitir la emoción y la intensidad prácticamente cuando él está en un agite, o en ejemplo, la parte de la escena de la máquina del tiempo. La batalla la batalla del mismo contra el mismo como tal. Entonces, se me hizo un poco cliché nada más, pero se dio a entender y me entretuvo. Entonces, lo que quiero saber es cómo fue el proceso en postproducción, la comunicación con el editor, el sonidista, para lograr la visión que quería usted. A ver, genial tu observación, porque sí, soy muy fanático de Guy Ritchie, que es el director de Sherlock Holmes, y bueno, que me encanta esa posibilidad de incluir elementos gráficos que sirven como transiciones para ayudar a que la película gane visualmente, ¿no? La postproducción en el caso del Hombre de la Luz duró 1 año y 3 meses, como 15 meses, que para hacer un largometraje es bastante normal, incluso poco tiempo, puede ser mucho más, también puede ser mucho menos, dependiendo de los recursos, ¿no? Pero
Un año por lo general está bastante bien. Hicimos el proceso de edición como tal con Camilo Pineda, que es un editor de primer nivel. El trabajo, como siempre lo hago, como lo hice en la anterior, yo hago el primer corte, porque como les dije, sé editar, entonces hago el primer corte, además viendo el guión, y solamente hago la copia del guión con el material, digamos, escojo las tomas que me parece que están mejor actuadas y las que están mejor iluminadas, las que están mejor logradas. Pero bueno, cuando armas siempre ese chorizo que lo haces sobre la base del guión exacto, nunca, o en mi caso, nunca ha tenido flow. Nunca ha sido como algo que me parece que se pueda mostrar. Entonces, bueno, ya entiendo eso, y lo que hago es que hago eso para yo mismo conocer el material que tengo, saber cuáles son las buenas tomas, lo que está y qué funciona y qué no funciona. Y eso que sé que es se lo entrego al editor para que él, sobre la base de eso, ya con las tomas seleccionadas por mí, empiece como a deconstruirlo y a construir la versión de él. Entonces nada, que así lo hicimos. Luego avanzamos como por segmentos de 10, 15 minutos. O sea, él arma 2, 3 secuencias y me las pasa para que yo le diga si me gusta o no. Entonces, a ver, en este caso fue genial que este editor, Camilo, tiene como mucha conciencia de todo el proceso, y me presentaba el montaje con una sugerencia de música ya. De una sugerencia de música que en el 90% de los casos fue la música. No fue la música exactamente, sino que la tomamos como inspiración y fue lo que mandamos a hacer con los músicos luego para la película. Claro, había que cambiarle escalas o tonalidades para que no fuera una copia y hubiera problemas de derecho, pero sí que la intencionalidad, digamos, dramática era esa música que él ya me había pasado. Entonces, que así además yo lo puedo ver y imaginarme lo mejor, como si está quedando y transmitiendo la emoción que yo quiero. Y como que avanzamos en ese paso, porque bueno, por lo general depende de cómo trabaje cada quien, la música luego será un tema, incorporarlo, y bueno, tendrá que ajustarse y parecerse a esto. Entonces en este caso ya sabíamos que tenía el tono, que iba por ahí, que se iba a parecer, que no iba a dar problemas después. Más bien el problema era que los músicos lograran copiarlo sin que sea una copia tal cual, porque entonces dará problemas de derecho. Entonces claro, que ellos tienen que tener la capacidad como de hacerlo casi igual, que transmita la misma emoción y que se sienta o se escuche casi igual, porque incluso a veces está editado por los tiempos de la música, entonces que tiene que tener exactamente lo mismo, pero no se puede escuchar igual porque entonces habrá un tema de derecho. Entonces en este caso eso fue como lo más complejo, pero que después de que terminamos ese proceso de edición, que duró 6 meses aproximadamente, entramos en la otra etapa, ¿no? Postproducción de sonido y colorización, que se hacen paralelamente, ¿no? Entonces, claro, empezamos como a colorizar todo, y en este caso se hizo primero una colorización básica, como de llevar todo a los niveles que todo esté bien expuesto, que todo se vea bien. Y después yo tenía la intención de que la película tuviera 2 colores diferentes, es decir, un color antes de que viajara en el tiempo y un color después de que viaje en el tiempo, para ayudar a los espectadores a que lo pudieran digerir quizás con más facilidad, porque además la película juega un poco con que la gente esté confundida durante mucho tiempo de ella hasta que hacemos que vaya entendiendo. Entonces, bueno, yo sentía que el hecho de cambiarle el tono haría que la gente, ayudarlos a entender con esos pequeños elementos que el cerebro no sabe que están pasando, pero que están pasando, y evidentemente ayudan, ¿no? Entonces, bueno, que todo ese proceso de corregir cuadro a cuadro, todos los planos de tanto lo verde con amarillo como los que era cian, que era el pasado, pues tomó también alrededor de 3 meses o casi 4 meses. Y cuando está todo colorizado y por el otro lado está como creándose toda la atmósfera de las secuencias en sonido y mezclándose todo eso con la música que ya, como te digo, traíamos ahí previamente, entran los efectos especiales a los que hay que mandarles ya todas las tomas que... O sea, tienes que mandar el material ya corregido, listo, obviamente colorizado, para que le puedan montar los efectos especiales encima, y luego traerlo de vuelta y volverlo a montar allí en el chorizo final. Luego que tienes todo eso, te vas a la sala de post de sonido,
bueno, a terminar de hacer que eso mache ahí. Entonces, bueno, que es un proceso como de muchas etapas, ¿no? Y que hay que ponerle igual de cariño a cada una porque todas son importantes, todas son indispensables. Además, si a uno le gusta esto, pues todas son maravillosas de hacer. Le agradecemos a Cristian que haya estado aquí con nosotros. De todos modos vamos a tener tiempo de tomar una fotico, pero te comentaba yo que nosotros estamos aprovechando hoy, digamos, para felicitar también a unos estudiantes de la escuela que les dieron unos reconocimientos hace poco en un festival de cortos estudiantiles. Entonces quería invitarlos a que se acercaran por acá. Eso se desarrolló en Juan Griego, en Nueva Esparta, segunda edición del Festival de Cortos Universitarios. Por acá está su directora, guionista, su editor, que son dos de los reconocidos más particularmente. Está Gigi también, que le dieron mejor actriz. Así que, bueno, queremos felicitarlos, compartir, por supuesto, con todos ustedes este reconocimiento que obtuvieron por Desahogo y que, bueno, les demos un fuerte y caluroso aplauso por eso. Además, como les decía, de verdad que es eso, apenas un festival pequeñito, segunda edición, pero bueno, es como chévere que se esté haciendo esto a nivel nacional, con participación de estudiantes de diferente nivel. Y yo decía, el contraste, por ejemplo, que ellos homenajeaban a Franco Rubartelli, que ya no sé, ya va a cumplir casi que 100, pues digamos. Entonces, también justamente el tema de que distintas generaciones, de alguna manera, bueno, nos unimos en eso que tiene que ver con hacer cine, hacer audiovisual en términos generales, que siempre aquí en la EMPA lo decimos. Así que por allá creo que tienen los certificados y las estatuillas, lo hace además bien bonito. Aprovechemos si quieren de una vez, yo no sé si rompemos protocolo, Diana, pero siempre aprovechamos, por supuesto, tomarnos una fotografía con nuestros invitados y demás, y creo que esto es ocasión también bonita para que lo hagamos. Así que, bueno, nada, muchas gracias, por supuesto, por compartir con nosotros acá en la Cátedra Libre de Cine Venezolano. Y hoy, bueno, celebrando Desahogo. A ver, mejor actriz. Hay otro más por acá. Mejor guión. Y el certificado, bueno, ustedes saben las cosas de presupuesto que a veces también pasan en los festivales. En el caso de el reconocimiento a la mejor edición fue con un certificado que está por acá.